Hola, soy Valeria Zurbano Rodríguez y en este video te voy a acompañar para que puedas realizar cálculo de dosis y factor goteo en paciente adulto. Estoy compartiendo la pantalla de mi compu. A mí me puedes encontrar en la parte inferior derecha. Hola. Al final del video, como siempre, vas a poder encontrar el material bibliográfico para poder profundizar en el tema y en este caso realizar más ejercicios. Inicialmente vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Por ejemplo, con respecto a las unidades de medida. En nuestro país rige desde el año 1972 el sistema métrico legal argentino que se denomina CIMELA y está conformado por las unidades, múltiplos, submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades. En este sentido, si queremos medir longitud, utilizamos el metro. Si queremos medir peso, utilizamos el kilogramo, para tiempos segundos y para volumen metro cúbico o litro. Como podrás observar, los símbolos están escritos con letra minúscula. El único que se permite escribirlo en letra mayúscula es el litro. ¿Por qué? Para no confundir la L de imprenta minúscula con el número 1. Los prefijos más comunes que usamos son deci, centi, mili y micro, que representan respectivamente una décima parte, una centésima parte, una milésima parte o una millonésima parte de la unidad correspondiente. Con respecto a los submúltiplos, cuando trabajamos con volumen, utilizaremos decilitro, mililitro, centímetro cúbico, que lo podemos escribir cc o cm al cubo. Y con respecto al peso, gramo, decigramo, centigramo, miligramo y microgramo. Con respecto al tiempo, vamos a utilizar múltiplos de los segundos, ya que para nuestras cuentas vamos a usar los minutos y las horas. Con respecto a los fármacos y su presentación, las principales son presentación sólida, que sería el caso de los comprimidos o el polvo liofilizado, presentación semisólida, en el caso de geles o cremas, y presentación líquida en el caso de soluciones. En cuanto a la concentración, recuerda que se trata de la cantidad de principio activo que está contenida en un determinado peso o volumen. Por lo tanto, puede estar expresada en forma de porcentaje, que es el caso de la solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%, y me indica que por cada 100 mililitros de solución hay una concentración de principio activo de 0,9 gramos. El caso de ejemplo de concentración directa lo encontramos, por ejemplo, cuando nos referimos a comprimidos. Un comprimido que contiene 10 miligramos de enalapril. Por último, otra forma en la que se encuentran concentrado el principio activo es en unidades internacionales por mililitro. ¿Qué son las unidades internacionales? Una unidad internacional es la unidad de medida de la cantidad de una sustancia, pero basada en su actividad biológica. Por lo tanto, para cada sustancia hay un acuerdo internacional sobre el efecto biológico que se espera de cada unidad internacional. Son poquitos los fármacos que están expresados en unidades internacionales. Heparina sódica es uno de ellos. Ahora veamos algunos ejemplos con imágenes. Como te comenté antes, tenemos el caso de la solución fisiológica de cloruro de sodio. Y si podés observar, tenemos 500 mililitros de solución que contienen por cada 100 mililitros cloruro de sodio 0,9 gramos. Otros ejemplos, en este caso presentación sólida y concentración directa. Enalapril 5 miligramos por cada comprimido. Y por la derecha, omeprazol 40 miligramos contenido en el polvo liofilizado, que deberemos reconstituir, es decir, convertir en líquido para poder administrarlo por vía endovenosa. Por último, un ejemplo de unidad internacional también lo encontramos en la insulina. En este caso se trata de insulina regular,
en presentación líquida, es decir, es una solución que contiene 100 unidades internacionales de insulina regular por cada mililitro. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las fórmulas. No te asustes, no es tan complicado. Vamos a utilizar dos. La primera para realizar el cálculo de dosis. ¿Qué son todas esas letras? Nada difícil. Vamos a dividir la dosis prescrita o dosis indicada, que es la que yo voy a encontrar en la hoja de indicaciones de cada paciente, por la dosis disponible, es decir, este fármaco que yo tengo, en qué cantidad es la que tengo disponible. Esto lo voy a multiplicar por la forma posológica o la forma de presentación. Y por último voy a obtener la cantidad a administrar. En un ratito vamos a hacer algunos ejercicios. La segunda fórmula que presentamos en el día de hoy es la fórmula que conocemos en enfermería como fórmula de factor goteo. En este caso, los componentes son la B corta mayúscula, que representa el volumen, el factor goteo, que es una constante en el sentido de que cuando trabajo con macrogotas va a estar representada siempre por el número 20 y cuando trabajo con microgotas siempre por el número 60. ¿Por qué motivo? Porque esos números son la cantidad de macrogotas y microgotas que necesito para alcanzar un volumen igual a 1 mililitro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo goteo 20 macrogotas en un recipiente, cuando mido el volumen fue 1 mililitro. Por último, voy a dividir todo esto por el tiempo expresado en minutos. Esto es algo muy importante y es un error bastante común y tiene que ver con olvidarnos de convertir las horas en minutos. Una vez que realizo esta cuenta, voy a obtener la velocidad de goteo, es decir, cuántas macrogotas o microgotas, según sea el caso, van a tener que gotear por minuto para alcanzar ese volumen. Con respecto a las equivalencias, podemos decir que una macrogota equivale a 0,05 mililitros. Pero ¿qué pasa con las microgotas? Son más chiquitas, 3 veces más chicas. Por lo tanto, si quiero alcanzar este volumen de 0,05 mililitros, voy a necesitar 3 microgotas. ¿Y qué pasa si necesito juntar 1 mililitro? Si lo hago con un macrogotero, voy a necesitar 20 macrogotas. Ahora, si utilizo un microgotero, como era 3 veces más chiquito, voy a necesitar 60 microgotas. En este caso, ¿qué puedo decir? Que 20 macrogotas es igual a 1 mililitro, pero si esto mismo lo mido a través de microgotas, voy a necesitar 60 microgotas para alcanzar un volumen de 1 mililitro. Hagamos un experimento. ¿Qué pasa si pongo a gotear con un microgotero una microgota por minuto? Primer minuto cae una microgota, segundo minuto cae otra microgota y así hasta llegar a 60 minutos. Luego de esos 60 minutos cayeron 60 microgotas. Y como dijimos antes, como 60 microgotas era igual a 1 mililitro, yo puedo decir que a esa velocidad de 1 microgota por minuto, luego de 1 hora obtuve 1 mililitro hora. ¿Qué pasaría si esta misma prueba la hago con macrogotas? Como la macrogota es 3 veces más grande, si goteo 1 macrogota por minuto,
luego de 60 minutos voy a tener 3 veces más, es decir, 3 mililitros por hora. En este sentido, si quiero transformar macrogotas en microgotas, lo que voy a tener que hacer es multiplicar por 3. Te doy un tip. El número de microgotas que pasan en un minuto es igual al número de mililitros que pasan en una hora. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios y así utilizamos las dos fórmulas con las que estuvimos trabajando. Esta es una hoja de indicaciones real de una paciente que se llama Juana y está hospitalizada en la cama 12B. La hoja de indicaciones, ¿qué me dice? Hay que realizar el control de signos vitales por turno, no puede ingerir nada por vía oral, tiene indicado un plan de hidratación parenteral de solución fisiológica al 0,9% en 2000 mililitros por día. Hay que administrarle cada 12 horas ranitidina por vía endovenosa 100 miligramos, metoclopramida 10 miligramos también por vía endovenosa cada 6 horas, ampicsulbactam 3 gramos por vía endovenosa cada 8 horas y heparina sódica 5.000 unidades internacionales cada 24 horas. Para poder cumplir con la administración de todos estos fármacos, vamos a utilizar las dos fórmulas que ya vimos. La fórmula de cálculo de dosis para la ranitidina, la metoclopramida, la ampicsulbactam y la heparina, y la fórmula de factor goteo para saber a qué velocidad tenemos que programar el circuito con respecto a la ranitidina, que es el primer fármaco que voy a preparar. Tengo una indicación de 100 miligramos, completo la parte de arriba de mi cuenta. La dosis disponible la consulto en la ampolla y veo que me dice 50 miligramos en 5 mililitros. Por lo tanto, la dosis disponible es 50 miligramos. ¿En qué forma de presentación? En 5 mililitros. Simplifico, 100 dividido 50 es igual a 2. Por 5 tengo que administrar 10 mililitros. Es decir, en este caso, 2 ampollas. Con respecto al Reliberam, la dosis indicada es 10 miligramos. Consulto la dosis disponible, 10 miligramos en 2 mililitros. Completo mi fórmula. ¿Cuánto tengo que administrar? 2 mililitros, es decir, una ampolla. Con respecto al ampicsulbactam, tengo una dosis prescrita de 3 gramos, una dosis disponible de 1,5 gramos, forma de presentación, polvo estéril para reconstituir. ¿Cuánto voy a tener que administrar? 2 ampollas, 2 viales. Por último, con respecto a la heparina sódica. En nuestro país, la forma de presentación más común es en líquida, con una concentración de 5.000 unidades internacionales por mililitro, en frasco ampolla de 5 mililitros. Por lo tanto, tengo una dosis indicada de 5.000 unidades internacionales, un frasco completo que contiene 25.000 unidades internacionales, ya que trae 5 mililitros de solución. Por lo tanto, 5.000 dividido 25.000 por 5 es igual a 1 mililitro. Administrando 1 mililitro de heparina sódica, voy a alcanzar la dosis de 5.000 unidades internacionales. Por último, vamos a hacer uso de la fórmula de factor goteo. En este caso, para saber a qué velocidad tengo que programar el circuito de infusión para que luego de 24 horas esa persona reciba 2.000 mililitros de solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%. El volumen que tengo que administrar es 2.000 mililitros. El factor goteo que voy a utilizar en este caso es 20, porque se trata primero de un paciente adulto con el cual nos manejamos con macrogotas.
El denominador es el tiempo en minutos. Yo sé que este volumen tiene que pasar en 24 horas. Para convertirlo en minutos lo multiplico por 60. 24 por 60 es igual a 1440. Si realizo las cuentas, el resultado es igual a 28. Muchas veces nos da con decimales, pero como no podemos programar a 27,66 gotas, redondeamos hacia arriba o hacia abajo según corresponda. En este caso, 28 gotas por minuto. ¿Para qué otra cosa me sirve la fórmula de factor goteo? Por ejemplo, en el caso de que tenga que averiguar cuántos mililitros pasaron en un turno de 6 horas. Voy a utilizar la misma fórmula y voy a realizar el pasaje de términos correspondiente para despejar la incógnita en función de los datos que tengo. Volumen es la incógnita, es decir, lo que tengo que averiguar. El factor goteo lo conozco porque se trata de macrogotas, entonces es 20. El tiempo lo conozco porque son 6 horas llevado a minutos. 6 por 60 es igual a 360 minutos. Y las gotas por minuto también las conozco porque ya las había averiguado. Eran 28 gotas por minuto. Al realizar el pasaje de términos, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Realizo la cuenta y ¿qué me dice? Me da como resultado que en 6 horas pasaron 504 mililitros. Esta cuenta resulta útil cuando tengo que calcular los ingresos de un paciente. ¿Puedo hacerlo de otra forma? Por supuesto, y tal vez para muchas personas les resulte más fácil, que es utilizando la regla de 3 simple. ¿Cuántos mililitros pasaron en un turno de 6 horas? La pregunta sigue siendo la misma y vamos a ver si el resultado también es igual, utilizando este otro método. Sabemos que 28 macrogotas multiplicado por 3 es igual a microgotas, que es lo mismo que decir mililitros por hora. Entonces, 28 por 3 es igual a 84 mililitros por hora. Y es ahora cuando utilizo la regla de 3 simple. Si en una hora pasaron 84 mililitros, en 6 horas no lo sé. Multiplico 6 por 84, recordamos que multiplicamos en diagonal y hacia arriba, y dividimos por el número que está a la izquierda, en este caso por 1. De esta manera llego al mismo resultado. 6 por 84 dividido 1 es igual a 504 mililitros. Espero que te haya servido. En la bibliografía vas a encontrar muchos más ejercicios como para poder seguir practicando.